Seguramente todos habremos visto que en Introducción a la Podología, una de las primeras materias en la carrera universitaria, la mayoría de los trastornos comienzan cuando el hombre, en su evolución, comienza a calzarse. No son menores los trastornos que ha generado esta etapa de la evolución del hombre con el calzado y con el devenir de las actividades que ha generado a través de su vida. Hay varios enfoques en cuanto a esta evolución del hombre y a las patologías que ha acarreado a lo largo de la misma. Cada especialidad o rubro de la medicina se ha enfocado o ha puesto énfasis en cada uno de ellos. Los traumatólogos generalmente han puesto su eje en la columna y en las articulaciones de mayor influencia, cadera, rodillas, tobillos. Los kinesiólogos generalmente lo han puesto en miembros inferiores y en la basculación de la pelvis como centro de compensación para la columna o para los miembros inferiores. Y es el tema de la pierna corta y el tema de la pierna larga. ¿Por qué os digo que es un tema controvertido? Básicamente porque creo que buena parte de la medicina está en este sentido totalmente extraviada. Y es que lo primero que creo que hay que diferenciar, y que deberían diferenciar también los médicos, es el concepto de verdadera pierna corta o falsa pierna corta. ¿Qué es esta diferencia? La verdadera pierna corta es aquella que será de forma estructural, es decir, la longitud de los huesos de la pierna es verdaderamente distinta, bien por un accidente que ha producido un acortamiento en el hueso, una fractura infantil en la zona de crecimiento que ha hecho que ese hueso crezca menos, una alteración congénita que haga que esa pierna sea más corta, un menor desarrollo de la pierna durante la etapa fetal que también provoca que esa pierna se desarrolle menos y sea más corta. Todas estas son casos de verdadera pierna corta y en estos casos, si hiciéramos una radiografía hueso por hueso, veríamos cómo la longitud total del fémur sería menor en una pierna que en la otra, la longitud total de la tibia sería menor en una pierna que en la otra. Esto es una pierna corta y, desde mi punto de vista, solo aquí, y también tengo mis dudas de que sea siempre necesario, solo aquí creo que se podría poner una plantilla. Y además debería ser una plantilla, por supuesto, de suela completa, no solo una talonera, que es lo que se suele hacer en traumatología y en ortopedia, que me parece que ya es la última burrada. Y ahora os voy a explicar el concepto de falsa pierna corta, que desde mi punto de vista y desde mi experiencia acumula el mayor número de los casos de pierna corta diagnosticados, porque en mi experiencia en consulta muchísima gente me dice que en algún momento de su vida le han dicho que tiene una pierna más corta que la otra. La mayor parte de estas mal llamadas piernas cortas son funcionales. Y en estos casos la longitud verdadera de las piernas es idéntica o prácticamente idéntica, porque bueno, somos asimétricos y siempre va a haber alguna diferencia, pero es prácticamente idéntica en un lado y en el otro. ¿Qué es lo que hace que en una radiografía pélvica aparezca una cabeza femoral más alta y la otra más baja? Que es en lo que se basan los traumatólogos y los médicos para decir que esa pierna es más corta o que esa otra es más larga. Lo que provoca esta diferencia es una distorsión de la pelvis, presente en la mayor parte de las personas, que por lo tanto hace que la mayor parte de las personas tengamos una pierna falsa, una pierna corta falsa o una pierna larga falsa. Los podólogos no es ajeno que generalmente hemos puesto foco exclusivamente en el pie y miembro inferior o tercio inferior del miembro. Es muy común que cuando estamos ingresando en la carrera o iniciando nuestros estudios en podología, el ir observando cómo caminan las personas, cómo tienen los pies cuando vamos viajando o en la calle, qué calzado usa, cómo pisa, cómo tiene la uña, cómo tiene los talones. Es algo muy habitual y que se va incorporando para favorecer ese famoso ojo clínico que nos permite visualizar la tendencia a determinadas patologías podológicas u ortopodológicas. Lo más común es que siempre hagamos foco en el tercio inferior de la pierna.
Pero en mi andar a través de la vida en estos últimos 12 años, desde que comencé a ejercer la reflexología, y específicamente no ejerciendo como reflexólogo, sino como integrar la reflexología y la holística en la vida actual y en la biomecánica de la persona, me ha llevado a observar que hay muchos cambios mucho más arriba del tercio inferior de la pierna. Lo más común es que se consideren dismetrías cuando se superan los 20 milímetros entre un miembro y otro. ¿Qué son las dismetrías? Son las diferencias entre un hemicuerpo y otro. Trazado con un eje vertical, podemos separar el hemicuerpo derecho y del hemicuerpo izquierdo. Esas dismetrías, que generalmente en todas las personas están implícitas desde el nacimiento, con su carga genética según hayan heredado la conformación de papá o de mamá, se van a transmitir a lo largo de la vida y se van a ir acentuando con el transcurso del tiempo, a saber, exceso de peso, actividad física, calzado, accidentes traumáticos en miembro inferior o en otras zonas del cuerpo como la columna o cadera, van a ir acentuando esa dismetría. En este caso nos vamos a referir exclusivamente a las dismetrías que son consideradas no patológicas, que son las inferiores a 10 milímetros. Pero si uno se pone a observar y poner foco un poco más arriba, vamos a notar que hay grandes signos que nos indican que esa dismetría se va acentuando y siempre está implícita por una cuestión de compensación, y la persona que la sufre es consciente de esa dismetría. El miembro más largo tiende a pronar para cortar la dimensión y el miembro más corto tiende a supinar para compensar, en un mecanismo de compensación del que la persona es totalmente ajeno. Es muy común que venga el paciente a la consulta y nos diga: ¿por qué si camino exactamente igual y hago la misma actividad me pasan cosas en un pie y en otro no? O se comportan de distinta manera o aparecen cosas distintas. Esa tendencia evolutiva en la dismetría que hemos adquirido genéticamente como carga genética de nuestros predecesores y muy antiguamente genéticamente de la evolución del simio al hombre, va a ser que inconscientemente tomemos mecanismos de compensación para mantener el equilibrio. Uno de los más comunes es mantener el hemicuerpo más alto o más largo en posición rígida o vertical, y el miembro inferior más corto o el hemicuerpo más corto va a tender a descender. No solo que el pie equino, que solo se manifiesta en el despegue de la marcha, sino todo el hemicuerpo va a tender a descender. En un mecanismo de compensación vamos a notar que no solo desciende, sino que el hombro del miembro inferior más corto tiende a avanzar por delante del eje, tiende a ir hacia el centro del cuerpo. Eso va a provocar un braceo del miembro inferior más corto que va a avanzar por delante de la línea de marcha del mismo pie. En el mismo concepto vamos a notar que el miembro inferior que ha pronado, el más largo, tiende a acentuar su carga hacia el centro del eje, y el miembro inferior más corto, que tiende a supinar en el despegue, en el momento de entrada de la marcha es más abeducto, su línea está en abducción. Si bien hay marchas de eversión o de inversión, la eversión y la inversión no van a ser nunca simétricas. La eversión va a ser mayor en el miembro inferior más corto, en el hemicuerpo más corto. Paradójicamente, en el ser humano, como evolución, ha adquirido rasgos que el simio no tiene, que se maneja con rasgos de eversión, y ha adquirido otros vicios posturales, como el genuvalgo, el retropié valgo, genuvarum, rotaciones de cadera y de rodilla, que han ido modificando el rasgo y la carga genética de la descendencia del simio. Eso va a provocar que, por ejemplo, en un genuvalgo, el miembro inferior más largo tienda a sobrepasar, a volcarse más hacia el centro del eje del cuerpo, y paradójicamente el miembro inferior más corto o el hemicuerpo más corto va a ir hacia el centro del cuerpo, pero menos, contrario a lo que habíamos hablado antes de la marcha de eversión. El miembro inferior más largo en la marcha de eversión tiende a ir hacia el centro, pero siempre hacia afuera, y el miembro inferior más corto va notoriamente más en eversión.
En esta marcha, el miembro inferior más largo va a ir mucho más hacia el centro, entrecruzándose con la línea de dirección del miembro inferior más corto. Va a ir en inversión, pero menos acentuada que del miembro inferior más largo. Eso va a dar determinada cantidad de signos que podemos visualizar sin necesidad de un escanograma o algún estudio para comparar la diferencia entre un hemicuerpo y otro. Esas diferencias van a acarrear tips, modismos que el podólogo entrenado puede visualizar simplemente en la calle o con solo ingresar el paciente. Vamos a ir desde arriba hacia abajo para ir visualizando todo este tipo de tips. Lo más común es que uno tienda a cargar en el hemicuerpo inferior más largo las carteras, los morrales y todo lo que sea de peso que cargue por encima de la cintura va a ir cargado sobre el hemicuerpo más grande. Todo lo que se cargue por debajo de la cintura va a ir sostenido por la mano del hemicuerpo más corto. Otro tip es que cuando se utilizan cargas en la parte superior, se pueden usar terciado. Va a estar terciado o cruzado desde el hombro inferior más corto al hemicuerpo más largo. Es muy común que cuando se lleva mucho peso, se cargue mucho más el hemicuerpo más largo. Por eso es que se va a usar una cartera sobre el hombro o un morral y otro terciado sobrecargando esa zona, porque es la que va a mantener la postura erguida. El hemicuerpo más corto es el que va a romper la inercia y es el que va a provocar el braceo para impulsar, para arrastrar el otro hemicuerpo que está manteniendo el peso. Otro de los tips más comunes es la vestimenta. Vamos a observar en los hombres la línea del cinturón va a estar más elevada en el hemicuerpo más alto que en el hemicuerpo más bajo. Va a ser una diagonal de mayor a menor. El largo de las polleras vamos a notar que hay en declive del hemicuerpo más largo de arriba hacia abajo. Otro muy común es la altura de los hombros. En reposo, cuando la persona esté parada o en estática sobre el miembro inferior más corto, el miembro inferior más largo va a estar en flexión. Cuando el paciente esté parado sobre el miembro inferior más largo, el miembro inferior más corto va a estar en extensión. A veces solamente va a apoyar el talón de acuerdo a la dimensión de la dismetría no patológica que él mismo acuse. Vemos morral o cartera colgado sobre el hemicuerpo más largo, el hombro opuesto en descenso. Aquí vemos una carga por encima de la cintura sobre el hemicuerpo más largo y un desplazamiento hacia el opuesto. Aquí vemos en esta una señora que va caminando despreocupadamente y no es consciente de su dismetría, si bien para los ojos nuestros es bastante acentuado. Acá hay más imágenes. ¿Las han visualizado? En base a estas imágenes, podemos decir que todo lo que pasa en el pie repercute en la columna o que todo lo que pasa en la columna repercute en el pie. Seguramente que sí, pero en general va a estar condicionado por esa carga genética ancestralmente de las dismetrías, que no son patológicas, es propia de la evolución del hombre y se transmitieron genéticamente. Aquí podemos ver una imagen de un simio en posición erguida y vemos que acentúa hacia el lado del miembro inferior más corto, en este caso el derecho. El efecto de esta marcha generalmente podemos describirlo como si fuera un metrónomo. Va a ser carga hacia el miembro inferior más corto, provocando un balanceo desde el centro hacia el miembro inferior más corto.